Yo siempre le digo a los papás, por ahí se escandalizan un poco, pero les digo que deberían escribir en alguna pared de su casa esta frase que diga: hacerle la vida lo más difícil posible a los hijos. Hay que hacerle la vida Explícanos. lo más difícil posible a los hijos. ¿En qué sentido? Para un papá esto es contrario a lo que pensaría, ¿no? Sino que es: el niño puede atarse las zapatillas solo, que lo haga. Puede lavar platos, que lave platos. Puede hacer sus tareas solo, que haga las tareas solo. Puede cocinar, que cocine. Es no reemplazar el esfuerzo del otro. Hoy los papás están muy acostumbrados a reemplazar en todo, a prepararle todo. Después hay corrientes psicológicas que también ayudaron a esto, a que a los niños no hay que corregirlos, ni hay que decirles ni contrariarlos, hay que dejarlos que hagan sus cosas. Pero en el fondo es una mala concepción de lo que es la autoridad, ¿no? La autoridad es hacer crecer. Y una persona que quiere a otro la hace crecer. Cuando alguien quiere a otra persona, lo corrige. Le dice: vos podrías ser mejor, ¿sí? Es un acto de promoción. Una madre o un padre que tenga miedo de ponerle límites a su hijo, en el fondo es porque tiene miedo de perder el cariño, ni siquiera el afecto que ese hijo le da a él. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia. Bienvenidos a un nuevo episodio de su revista Soy Más Familia, un espacio para reflexionar sobre la familia, sobre la educación y el desarrollo integral de la persona humana. Vivimos en una época de avances, de oportunidades, de cambios acelerados, pero también de incertidumbre, de fragilidad, de grandes desafíos para las familias. Justamente, en este tiempo nos surge una pregunta fundamental. ¿Estamos educando a nuestros hijos solamente para que alcancen una profesión, para que tengan éxito, o realmente los estamos educando para la vida? Justamente para eso tenemos a nuestro invitado especial el día de hoy. Él es José María Randle, él es de nacionalidad argentina y voy a permitirme dar a conocer un poquitín de su hoja de vida. José María es especialista en temas de familia y de educación. Él es conferencista internacional y profundo conocedor de los desafíos que viven hoy los padres, los hijos y también los educadores. José María es doctorando en Ciencias de la Educación, es magíster en Calidad y Excelencia Educativa, es licenciado para la familia y orientador familiar. Él está casado y es padre de 8 hijos, es consejero del Instituto de Ciencias para la Familia. En el ámbito clínico se desempeña como orientador matrimonial y familiar. Sus investigaciones se centran en la felicidad humana, la diferencia ontológica varón-mujer, el amor y la ética de las virtudes, reflejando su compromiso con el desarrollo personal y familiar. José María, muchas gracias por acompañarnos. Es realmente un honor para nosotros tenerte aquí. Bienvenido. No, muchísimas gracias por la invitación y el que está feliz de estar acá en Loja soy yo. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Pues comenzaría diciéndote que muchas veces los padres sienten esa presión en sus vidas cuando educan a sus hijos sobre qué profesión va a seguir, mi hijo alcanzará el éxito, qué va a hacer en el futuro, y no nos detenemos a pensar realmente en lo que estamos formando, a quién estamos educando y qué es lo que realmente tenemos que enseñarle a los hijos antes de buscar esa profesión, ¿no? Enseñarles a amar y enseñarles a ser personas. ¿Qué es exactamente el tema de educar hijos para la vida? Bueno, es un tema bastante amplio, ¿no? Ujú. Pero yo creo que es entender que el hijo no es un pez de acuario. O sea, que los papás no tienen ningún tipo de obligación ni tampoco ponerse expectativas demasiado altas con respecto a lo que el hijo tiene que elegir libremente. O sea, esto es un gran punto, ¿no? Los papás pensamos que nuestros hijos son nuestros y en realidad nuestros hijos son libres, ¿no? Santo Tomás de Aquino, cuando habla de la educación, cuando define la educación, dice que es como un arquero que tensa su arco y tira a un blanco, ¿no? La flecha. Y en cierto modo eso es la educación, ¿no? Y eso para un papá da vértigo, ¿no? Porque es tensar un arco y tirar una flecha hacia un objetivo que no sé dónde está, ¿no? Y que no sé si va a llegar y qué va a pasar en el medio. En el fondo, los papás tienen que darle las habilidades, ¿sí? Principalmente virtudes que fortalezcan a esa persona para que pueda ejercer su libertad lo más libre posible, ¿no? Y después los papás deberíamos olvidarnos de la idea de éxito que tenemos. Porque tenemos una idea de éxito que es icónica, ¿no? Es en cuanto a la imagen. ¿Por qué mi hijo es importante? ¿Y por qué tiene esto y tiene lo otro? ¿Y por qué ha llegado a esto? Y no nos damos cuenta que en realidad el éxito de un papá es que su hijo llegue a ser feliz eternamente.
Qué bonito. Ahora, ¿cómo en esta cultura de lo inmediato, de lo líquido, de lo material, cómo nos enfocamos como padres en centrar en esta formación humana? Lo primero somos los padres. Los Ujú, padres ujú. deberíamos centrarnos en nuestra propia formación humana y entender que hay cosas que tienen valor eterno y cosas que no tienen valor eterno. Es un padre lo entiende cuando su hijo se enferma, es un padre lo entiende cuando un hijo se muere, eso un padre lo entiende cuando pierde su trabajo y se da cuenta que el único lugar donde lo reciben es su casa. Eh, ese sentirse amado, ¿sí? Es tan fuerte experiencialmente que no podemos olvidarlo. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que hay cosas que tienen valor eterno, que pesan mucho más que otras cosas, empieza a poner el foco en lo que vale la pena. Y lo que pasa es que es muy difícil, yo lo entiendo, el mundo nos va llevando a otro ritmo y a otras cosas. Acá lo importante es tener un objetivo bien claro, personal, familiar, y no tener miedo de ir en contracorriente. Vamos a ser bichos raros siempre, ¿no? Si queremos hacer bien las cosas, digamos, en el mundo, nunca vamos a cuajar con eso, porque queremos buscar otra cosa, queremos buscar una felicidad que quizás no la encontramos en las cosas materiales, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tenemos que empezar nosotros, como papás, empezar a entender que yo tengo que reorientar mi propia vida y darle valor eterno a las cosas que tienen valor eterno. ¿Consideras tú que son indispensables formar en los niños para formarlos así? La respuesta es muy simple, todas. Ujú. Pero bueno, esas virtudes todas van a tener un momento específico de aprendizaje, ¿no? Eh, Primero hay que entender que la virtud es una repetición de actos, pero tiene que ser un acto libre, ¿no? Entonces, los papás lo único que pueden hacer es disponer, en cierto modo, ciertas condiciones para que pueda ejercer un acto virtuoso, digamos, ese niño, ¿no? ¿Qué virtudes necesitaríamos? En realidad vamos a girar la pregunta. Ujú. Yo diría, ¿qué virtudes necesitaría un niño para el mundo que le toca vivir? Porque en realidad son todas, ¿no? Pero para el que le toca vivir, yo creo que hoy hay virtudes que son muy puntuales o muy particulares que deberíamos tener. Eh, una de esas virtudes, me parece a mí, que es la fortaleza, ¿no? Que es una virtud que en realidad se aprende o el momento específico, el periodo sensitivo donde se desarrolla la virtud de la fortaleza en la educación es en el segundo septenio, es de 7 a 14 años más o menos. Ahí es donde tiene la máxima capacidad para poder aprender esto. Sin embargo, la fortaleza la podemos aprender toda la vida y necesitamos de la fortaleza para hacer cualquier cosa que hagamos. Y yo creo que el mundo en el que vivimos justamente carece de fortaleza, ¿no? No tiene la entereza para poder resistir las influencias nocivas del ambiente, ni tampoco tiene la entereza para poder acometer. En los tiempos que nos tocan, quizás no veamos nunca una cruzada o una gesta heroica como hubieron en otras épocas de la historia, ¿no? Eh, Porque es muy difícil hoy encontrar una persona que sea realmente virtuosa en este sentido de la fortaleza, ¿no? Que sepa resistir el dolor, que sepa ofrecer lo que le pasa, que sepa comer todo lo que le ponen en el plato, que sepa no quejarse, que sepa estudiar. Es una virtud fundamental. Y esa virtud yo la pondría de la mano de dos virtudes más, que si bien se educan un poquito más adelante, pero que me parece que pueden llegar a ser muy, muy importantes o muy interesantes. Una de esas es la magnanimidad y la otra es la humildad. La magnanimidad, ¿por qué? Porque la magnanimidad es la virtud que hace que uno haga grandes cosas. Santo Tomás de Aquino dice que la magnanimidad engalana a las otras virtudes, ¿no? Porque en realidad todas las otras virtudes necesitan un acto heroico, ¿no? Grande. Y es hacer las cosas bien. Y yo creo que eso es una cosa que nos falta mucho a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Es hacer las cosas bien. Y eso implica tiempo, eso implica dedicación, eso implica cabeza, eso implica renunciar a un montón de cosas. Entonces es tiempo, perder tiempo, es tiempo de ocio haciendo cosas bien, ¿no? Y la humildad, que es el conocerse a uno mismo profundamente, pero entendiendo que uno es criatura de Dios y entendiendo que el otro tiene un valor eh, digno, sí, que tiene una dignidad particular porque también es criatura de Dios, ¿no? Es una humildad fraterna. ¿Y, ¿Y por qué es importante la humildad? Porque la humildad lo que hace es hacernos entender que estamos hechos para darnos a otros. Es entender que yo solo no puedo en este mundo, que necesito de otros. Y el mundo este que nos propone la autosuficiencia, ¿sí? Que propone
un don autorreferencial siempre a uno mismo, donde no soy capaz de salir de mí mismo. Yo creo que estas virtudes deberían ser baluartes en una casa, ¿no? Yo siempre le digo a los papás, por ahí se escandalizan un poco, pero les digo que deberían escribir en alguna pared de su casa esta frase que diga, hacerle la vida lo más difícil posible a los hijos. Hay que hacerle la vida Explícanos. lo más difícil posible a los hijos. ¿En qué sentido? Para un papá esto es contrario a lo que pensaría, ¿no? Sino que es, el niño puede atarse las zapatillas solo, que lo haga. Puede lavar platos, que lave platos. Puede hacer sus tareas solo, que haga las tareas solo. Puede cocinar, que cocine. O sea, es no reemplazar el esfuerzo del otro. Hoy los papás están muy acostumbrados a reemplazar en todo, a prepararle todo, a que la mochila tenga su A dar comidita. haciendo las cosas que ellos podrían hacer. Incluso los padres llegan antes que llegue el deseo del niño. Se anticipan. Todo, se anticipan en todo. Entonces, el niño tiene ganas de ir a Disney, por más que no sepa ni qué es Disney, ni dónde queda Disney, ni tiene ganas de ir a Disney, ¿sí? Pero el papá sí. Cree que ese niño necesita ir a Disney. Entonces es siempre reemplazo, reemplazo, reemplazo. Tenemos que hacer la vida difícil, ponerle la vara lo más alta posible, que les cueste llegar, que les cueste llegar y que cueste que alcancen una meta, ¿no? Y eso es un punto, quizás es determinante en el mundo que nos toca, ¿no? Sí, me parece importante lo que dices. Y respecto justamente a lo que acabas de decir, quizá, ¿por qué crees ahora mismo que los padres tienen miedo de poner límites y de corregir a los hijos? ¿Por qué está pasando esto? Hay elementos que son culturales, porque la autoridad siempre fue mal vista en el último tiempo para acá adelante, de los años Ujú. 70 en adelante, la autoridad está mal vista, ¿no? Y hoy los niños tienen un montón de derechos y los padres no tienen ninguno, y entonces es como que tienen un poco de miedo hasta dónde, qué hacer o qué no hacer. Después hay corrientes psicológicas que también ayudaron a esto, a que a los niños no hay que corregirlos, ni hay que decirles ni contrariarlos, hay que dejarlos que hagan sus cosas. Eh, pero en el fondo es una mala concepción de lo que es la autoridad, ¿no? La autoridad es hacer crecer. Y una persona que quiere a otro la hace crecer. Yo siempre le digo a los novios cuando están, digo, ¿y alguna vez te corrigió tu novia? Y me dice, no, no, nunca me corrigió. Digo, bueno, entonces no te quiere, ¿sí? Porque cuando alguien quiere a otra persona, lo corrige. Le dice, vos podrías ser mejor, ¿sí? Es un acto de promoción. Una madre o un padre que tenga miedo de ponerle límites a su hijo, en el fondo, es porque tiene miedo de perder el cariño, ni siquiera el afecto que ese hijo le da a él. Entonces, en cierto modo, se está buscando a sí mismo y no se está dando. Eh, bueno, es una mala concepción con respecto al amor, digamos, ¿no? Sí. Ahora, bueno, no te puedo pedir una fórmula, no te puedo pedir la clave mágica, pero ¿cómo puede el padre equilibrar? Mira, en tu caso tienes 8 hijos, ¿cómo equilibras o cómo equilibras, si esa es la palabra, entre el poner límite y la afectividad que no la puedes perder? ¿Qué podrías decir tú? Deberías preguntarle a mi esposa, digamos, pero no, yo creo que es el equilibrio, ¿no? A mí personalmente me sirven dos cosas, ¿no? Y yo siempre lo aconsejo. Primero es el equilibrio entre firmeza y ternura. O sea, tiene que haber un sano equilibrio entre la firmeza y la ternura. Y el ser firme no quiere decir que uno no sea tierno. Porque en realidad el ser firme también puede ser expresado con ternura. Y, y no pasa nada. Y de hecho uno por ahí como hijo, al principio puede ser que no lo entienda, lo discuta, pero después termina entendiendo, ¿no? Eh, pero sabe que mi papá me quiere, ¿no? Y que está buscando otra cosa. Entonces, ahí yo creo que lo mejor es eh, amar a los hijos. O sea, los hijos tienen que saberse amados por su papá, o por su mamá, digamos, ¿no? Tienen que saberse amados, tienen que sentirlo, tienen que saber que uno los quiere. Y eso es tiempo perdido con los hijos. Ujú. Entonces, me parece a mí que el principal punto, o sea, que yo siempre aconsejo es perder tiempo con los hijos. Porque cuando el hijo se siente amado y el hijo entiende que su papá lo quiere, después obedece de otro modo. ¿Sí? ¿Crees que ahora mismo perdón, No, no, sí, decías? sí, sí, pregunta. ¿Crees que ahora mismo es lo que está pasando en nuestra sociedad actual y en todo lugar, no? Que ese tema de tener miedo a poner los límites y esa firmeza y esos límites y esa autoridad que no se ha puesto en el momento preciso es como está ahora mismo la familia.
Sí, con otro montón de factores, pero sí, claro que sí. En cierto modo es una abdicación, ¿no? Es renunciar a un poder que tienen los papás. Los papás tienen una misión muy particular, y tienen un don también particular para educar a esos hijos, y son estos hijos en particular. Y Dios lo pensó de ese modo, ¿no? De modo particular, estos hijos para mí. Entonces, un papá que no sea capaz de educar a sus hijos es porque no quiere cumplir o no querría, porque tiene que renunciar a algo, o no lo sé, o porque no lo entiende, no cumple su misión, ¿no? No es capaz de entender que él tiene que ayudar a ese hijo a que sea mejor. Y dentro de esos otros factores que tú mencionabas, también podemos mencionar a la tecnología, las redes sociales, etcétera, que son la influencia más grande y que quizás sea uno de los atenuantes, ¿no? No, agravantes para todo Y el tema que está pasando también y en atenuantes. otro sentido. Sí, claro que sí. La tecnología es un arma de doble filo, ¿no? Porque puede ser muy buena, es un medio para un montón de cosas, pero no es inocente. Y los que la pensaron no la pensaron de modo inocente. Entonces, nosotros podemos caer en cierta inocencia de creer que podemos manejar, ¿no? Muchas cosas. Pero sin embargo, la tecnología termina dominando nuestra propia vida, termina haciendo que, más allá de todos los daños que pueda llegar a ocasionar a nivel del lenguaje, a nivel del pensamiento, a nivel de la abstracción, a nivel de la imaginación, de la memoria, eh, también lo que hace es a nivel de la concepción del tiempo. Y yo creo que eso es lo más grave que tiene. El valor más grande. Porque hace que uno pierda su vida entera dentro de una pantalla, por ahí horas, sin ocuparse de lo que verdaderamente vale la pena. Eh, entonces, en cierto modo, estamos robando una eternidad que no llegó, la estamos perdiendo en un teléfono como si eso fuese la eternidad, ¿no? Para un niño esto es drástico y lamentable y penoso, porque es un tiempo de oro, no solamente para desarrollarse como persona, sino también para conocer, ¿no? Ujú. Que un hombre grande lo haga, bueno, de última, puede tener mucho más conciencia de lo que hace, un niño no puede. Entonces, debería estar prohibido, en cierto modo, el uso de la tecnología para niños, para adolescentes, eh, y creo que para muchos. Sí. Nos vendría muy bien. Ah, y creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo les enseñamos nosotros haciendo, o sea, Nosotros es el haciendo, ejemplo. es el Es ejemplo. que creo que no hay otra salida, ¿no? Es que las personas aprendemos por mímesis, o sea, necesitamos un ejemplo claro, necesitamos un maestro. Y ese maestro es mi papá y mi mamá. Si mi mamá está todo el día chateando con WhatsApp, y bueno, eh, mi hijo va a imitar el comportamiento. Ujú, Y aparte es adictivo de por sí el teléfono, entonces es también un atractivo muy particular, porque está pensado para captar la atención. Entonces, eh, en contra de eso no podemos luchar, pero nosotros también caemos como adultos. O sea, entonces, tener en cuenta que eso sucede. Si va a tener un teléfono algún hijo, tiene que tener un teléfono tonto, ¿no? Un Nokia 1100, que tienen hasta WhatsApp. Así que y funciona muy bien y podrían hacerlo, o sea, para llamar por teléfono, o sea, ujú, volver a eso, ¿no? El otro día me reía una familia, me decía que había puesto unos teléfonos fijos de vuelta en su casa, ¿no? ujú. Para que no estén con el teléfono, ¿no? Y dice, pero no tenemos a quién llamar. Claro, es un problema, ¿no? Porque es un cambio cultural, o sea, no es una sola familia la que tiene que entender esto, sino que es toda una comunidad, ¿no? Si no, es muy difícil el cambio, porque va Ujú. a la casa del amigo y sigue haciendo la vida del amigo, ¿no? Un tema que mencionaste también al inicio, que los padres cometemos esos errores comúnmente, igual en la consulta muchos padres se acercan con este tema, queremos protegerlos absolutamente de todo, ¿no? Evitarles todo sufrimiento y quizá reproducir o no reproducir aquello que ellos vivieron de jóvenes, ¿no? Yo sufrí mucho, no quiero que mi hijo sufra y quiero librarlo de todo sufrimiento. Entonces, este tema los hace ahora pues nada fuertes, ¿no es cierto? De la fortaleza que hablábamos hace un momento. Creo que se usa mucho, no sé si en buena forma o como el tema este de resiliencia, ¿no? Pero a veces es como muy suave, pero la fortaleza es otro tema más duro, ¿no? Y entonces ahí se equivocan mucho los padres, ¿no? En este tema de tratar de protegerlos de todo y evitarles el sufrimiento. De eso hablabas tú al inicio. Es que en realidad es una confusión del papá
de que el hijo va a vivir una vida que no existe. Porque si preparamos hijos para la vida es mucho más dura. Nosotros ya nos dimos cuenta. Pero un papá que quiere evitarle el sufrimiento a un hijo, lo está engañando. Lo está engañando y un papá no puede mentirle a su hijo. No le puede decir, mira, este mundo es maravilloso y no hay que trabajar y lo vas a pasar muy bien, nunca vas a sufrir, no te vas a enfermar, no tenés que estudiar, ¿sí? No sabes qué linda que es la vida. Porque es mentira. Eh, entonces, hay que ayudarlos a que digan la verdad, o sea, gradualmente a quien corresponde y del modo que corresponde. Obviamente que si es un niño de 4 años no voy a estar explicándole los problemas que existen en el mundo, o sea, pero no pasa nada. Pero sí quizás tiene que ir entendiendo que la vida es más dura, ¿no? Y eso se logra con el criterio que los padres van dando a sus hijos. Entonces, no solamente no reemplazarlo, sino también el darle criterio. Entonces, en la mesa, no tener miedo de hablar este tipo de temas. Y por más que haya hijos más grandes, otros más chicos, de temas que son espinosos y que no pasa nada, ¿no? Ese es tu criterio, eso quería preguntarte como orientador familiar, tu criterio es que estos temas hay que hablarlos, así Hay que sean. hablarlos, hay que Ujú, hablarlos y se le forma el criterio al chico, porque en realidad los niños tienen el mismo criterio que el papá. Eso se ve mucho en colegios, ujú. cuando el chico está en el colegio y es de un partido político particular en el colegio, pero cuando llega a su casa es de otro. Es exactamente el contrario al de sus padres, digamos, ¿no? Para no ser igual que sus padres. Pero en el fondo, afuera, repite el mismo criterio de la casa. Entonces, los chicos necesitan escuchar criterios. Y necesitan, y esto, a ver, tenemos en la historia enormes ejemplos para poder contar. Si uno lee, no sé, los cuentos de los hermanos Grimm, o de los Andersen, son sanguinarios, absolutamente sanguinarios, ¿sí? Eh, pero son muy buenos para generar criterio, ¿no? Que uno pueda decir, fíjate lo que hizo este, fíjate lo que hizo el otro. O sea, es la formación moral de una persona es testimonial también. Entonces, elementos de la historia, de la literatura, que son muy útiles para poder discutir esto. La Sagrada Escritura. Si uno ve el Antiguo Testamento, también es sanguinario en muchas cosas y uno diría, bueno, esto no es apto para niños. Eh, pero también es muy bueno porque va dando criterios de que así es la historia y así es la vida y siempre fue así. Entonces, criterios de superación, criterios para juzgar si esto está bien o está mal, criterios de perseverancia. eh, sí, hay que hablar de todo. Y aquí en este momento, ¿qué papel juega la fe y la espiritualidad en la formación de estos hijos que queremos educar para la vida? Todo, porque pensar una educación sin Dios es ridículo. No se puede. Porque si Dios nos creó pensando justamente en esto, ¿no? En que algún día vamos a volver. Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros como papás. Es nuestro fin último es lograr que estos hijos lleguen al cielo. Ese es el fin de un papá. O sea, la educación para la vida es eso, educación para la vida eterna. O sea, eso debería ser, ¿no? Ujú. Pero eso implica también que uno encare la vida de otro modo, ¿no? Pero claro que es determinante. Y sobre todo es determinante, y esto es para todos los papás, me imagino que algún papá verá esto, eh, son los papás fundamentales en esta tarea. Porque el papá, o el hijo en realidad, por transferencia de afectos, si ama a su padre y lo quiere a su padre, va a amar a Dios. Y existen sociedades ateas porque existen sociedades sin padres. Entonces necesitamos un papá en la casa que esté de rodillas. Eso es lo único importante. La mamá ayuda, por supuesto, en el desarrollo de la fe, por supuesto que sí, mantiene y es la que empuja, pero necesitamos que el varón retome ese vínculo primario que tuvo con Dios, como Adán, que después lo perdió, volver a retomarlo para poder entender que el papá es el sacerdote de su casa, y que por medio de él sus hijos van a conocer a Dios. Y eso no es poca cosa, ¿no? Es ser imagen de Dios Padre en la casa. Ujú. eh, y necesitan verlo, ¿no? Necesitan ver a su papá rezar. Entonces, acá no son muchas cosas, sino poquitas y bien hechas. Que haya algunos actos de piedad que se repitan durante toda la vida, ¿no? Y después que vean a su papá y a su mamá que rezan. Fíjate, justo esa era mi siguiente pregunta, ¿cómo hacemos que esos valores cristianos se formen en casa y luego los puedas seguir con un papá que esté de rodillas? Con un papá que te de rodillas, es la única forma. Eh,
es la única forma, tener un papá que esté de rodillas. Eso no quiere decir que la mamá no pueda estar de rodillas también, Por ¿no? supuesto. Debería estar, ¿no? Pero es más importante el papá de rodillas. Explícale a la audiencia por qué el papá. Eh, Puedo hablar 10 días más. Bueno, no, Me en encanta, unos me encanta, segundos, me en unos encanta, me encanta. segundos. El papá, digamos, en la conformación del hijo, aporta un montón de cosas, ¿no? Quizás es un elemento olvidado de la educación de los hijos, pero desde el punto de vista biológico, el papá, por ejemplo, aporta algo que se llama trofoblasto. En el momento de la singamia, cuando se une el óvulo y el espermatozoide, forma el trofoblasto que va a ser después la cara fetal de la placenta, el cordón umbilical, que no es poca cosa, y la bolsa, ¿no? Y con eso lo que va a hacer es separar al hijo de la madre. Esta es la principal función que va a cumplir el papá. Separar al hijo de la madre, nutrirlo, ¿sí? Protegerlo. eh, pero después en su vida, digamos, fuera del útero, también va a cumplir la misma función. Va a ser seguridad, sostén, separación de la madre. Si no fuese por un papá, un hijo no aprendería nunca a andar en bicicleta, digamos, ¿no? Porque se puede golpear, se puede lastimar. El papá es el que lo expone a que pueda darse a los demás, a que salga al mundo entero, ¿no? A que pueda conquistar el mundo, a que sea capaz de hacerlo, ¿no? Que venza sus miedos. Tengo miedo, bueno, vencelo, ¿no? La mamá, vení, acostate conmigo que yo te voy a, ¿no? Entonces necesitamos una sociedad con más padres en ese sentido. Pero desde el punto de vista espiritual, el papá tiene una función primordial que es justamente esa, ¿no? Aparte de separar lo imaginario de lo real, el papá es súper realista, completamente realista y no da vueltas, y lo que dice lo dice en serio, y no hay seres imaginarios. Ujú, Y un papá tiene como primer vínculo, por ser varón, tiene un primer vínculo que es un vínculo divino con Dios Padre, ¿no? Como fue el primer vínculo de Adán. Me pasa que el pecado original ocasionó justamente una pena muy particular en el varón, que es la pereza, ¿sí? Y todo lo que sea carnal, y la impiedad, o sea, corta su relación con Dios. Si uno pasa por una iglesia, va a haber muchas señoras rezando, pero muy pocos señores ujú, rezando. Eso es por la pena propia del pecado original. Entonces el varón está herido en eso. Sin embargo, tiene que sanarlo, tiene que restablecer esa comunicación con Dios, no solamente para encontrarse él como varón, sino también para poder transmitir esa imagen divina de Dios a los hijos, ¿no? Entonces esto es, yo amo a mi papá, porque mi papá es una gran persona, entonces cuando me hablan de Dios Padre, eh, Dios Padre para mí es como mi padre, ¿no? Es un padre que provee, un padre que me quiere, un padre que me escucha, un padre que me separa de mi madre, un padre que me alienta. Es la imagen de Dios, ¿no? Y eso era otro de los consejos que iba a dar, que yo siempre doy a los papás, que al final ujú, me salteé, ujú. que es tratar de ser imagen de Dios, ¿no? De preguntarme si estoy educando como Dios Padre. Y Dios Padre hubiese corregido hacia un hijo. O sea, Dios Padre hubiese, o sea, ¿cómo actúa Dios conmigo? O sea, yo creo que el foco debería estar ahí, ¿no? Eso es educar hijos para la vida eterna. Ujú. Pero necesitamos conquistar a los papás. Y esto los papás no lo pueden hacer solos, ¿sí? Necesitan de las mamás, de sus esposas. Como sus esposas no tienen esta pena del pecado original, tienen otras, que tienen otras, no vamos a nombrarlas porque, pero bueno, Ujú, una es el orgullo, ujú. ¿sí? Quizás conozcan a alguna mujer orgullosa. Y otra es la confusión de sus amores. Quiere más a sus hijos que a su esposo. Entonces, Sí, si se incendia la casa, va a salvar a los hijos. sí. Y está muy bien, Está en digamos, ¿no? nuestra naturaleza. Es propio, Es ¿no? propio de nosotras. Ahora, el primer vínculo es su esposo. Debería serlo para que esto funcione. Entonces, el esposo necesita sentir el amor de su esposa. Y de ese modo, la esposa ayudarlo a que él encuentre su primer vínculo con Dios. Entonces es el varón, esta es la dinámica del amor, ¿no? El varón conquista a la mujer, o ama primero, la mujer se siente amada, lo ama a ese esposo, ¿no? Pero claro, a veces los varones no saben demasiado cómo amar y las mujeres, si son demasiado orgullosas, no quieren ser amadas. Entonces se rompe ese círculo, ¿no? Y eso es un poco la crisis que tenemos hoy conyugal, digamos, ¿no? Pero en el fondo, una buena esposa tiene que ayudar a su esposo a que ame a Dios. Y decirle, tu primer vínculo no es conmigo, es con Dios. Anda y reza.
Entonces tenemos que empujar a nuestras mujeres a que empujen a sus esposos, que no sea muy grande ese acantilado, Ujú, empujarlos para que ujú. vayan a rezar, ¿no? Qué interesante lo que acabas de decir. Me ha dejado pensando en muchísimas cosas. No sé, vemos ahora el mundo como está, la familia como está, como decíamos hace un momento en la mañana, cómo estaba la familia. No me acuerdo cómo le pusimos, pero ahora mismo, ¿qué esperanza puedes dar tú a los padres? A los padres. O sea, siempre está ahí la esperanza de poder, nosotros podemos educar a esos hijos para la vida. Claro que podemos y es una tarea que tenemos que hacer. Lo que necesitamos es entender que la vida de nuestros hijos no es nuestra, es un don. Y cuando uno recibe un regalo, tiene que agradecer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agradecer. Agradecer a quien nos mandó esa vida, ¿no? Unamuno dice que si uno recibió mucho, ¿sí? Uno recibió mucho y puede agradecer, es capaz de dar, ¿no? En el fondo, nosotros para poder dar tenemos que haber recibido algo. Y la única condición de que nosotros, o posibilidad que nosotros tenemos de darle a nuestros hijos es agradecimiento porque existen, ¿no? Y entender que nosotros, como papás, somos custodios de su vida en este mundo, pero no mucho más que eso. Entonces tenemos que ayudarlos a que descubran su misión particular en esta vida. Tenemos que ayudarlos a que ellos encuentren para qué están acá. Y que orienten bien su vida, ¿no? Que apunten bien esa flecha a esa diana, que lleguen donde tienen que llegar. Eh, pero como papás lo que tenemos que hacer es de a poquitito ir corriéndonos para que ellos puedan ser libres de verdad, Ujú. ¿sí? O sea, ser eh, lo más innecesario posible en la vida de nuestros hijos, rezar por ellos y después tenemos que ser testimonio. Más que sermón. Eh, Ujú. la clave es el testimonio. Tienen que ver a un papá y una mamá que luchan igual que ellos, que encontraron su misión y van en pos de eso, que son capaces de poner prioridades en la vida, que no todo va en lo mismo, que no importa, están dispuestos a asumir la pobreza en función de otra cosa superior, que están dispuestos a padecer en función de otra cosa superior. O sea, eso es un ¿no? Claro que hay esperanza mientras haya un papá y una mamá que amen a sus hijos así, hay esperanza. Y nosotros nos encontramos como docentes con un montón de jóvenes que llegan a nuestras aulas después de que un hogar está deshecho, después de que no han tenido hogar, después de que no han habido esos padres que han estado ahí acompañando, cuidando y amando. Y luego, ¿cómo les ayudamos a salir de ahí? Eh, no existen alquileres o alguna tienda virtual de hogares, no existe todavía, ni va a existir. Ni va, sí, Ajá, ni va a existir. Entonces, los maestros tienen que ser maestros, tienen que ser padres vicarios, tienen que ser reemplazantes de papá, tienen que asumir esa paternidad espiritual que tienen con respecto a sus alumnos. Y no hace falta dar muchos sermones, sino que el alumno entienda que en la coherencia de este profesor se esconde algo, que se autorrevela y muestra lo que es porque es así, no está actuando. Y los ama profundamente a esos alumnos y les enseña lo que tienen que enseñarles, lo que vale la pena, y se sale del programa y hace cosas que no van adentro del programa, pero porque le parece que es importante que esos alumnos entiendan otra cosa. Eso es la paternidad como profesor, digamos, ¿no? Es una Ujú. paternidad espiritual. Ay, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ustedes también están de acuerdo conmigo. José María, qué agradable, qué genial. ¿Querías preguntar algo? Sí, Gaby, Sí, gracias. por favor, diga. Bueno, antes hablaba y Anelu te preguntaba sobre que es una generación también compleja, difícil por la parte de valores, que por eso también es difícil la crianza. Y se habla mucho de la generación de cristal. Y yo no sé si viene también o viene plagada de una generación de padres de cristal. Entonces, yo no sé si los padres son de cristal, entre comillas, o, o qué pasa en la crianza de padres con hijos y por qué son, que tú mismo mencionas que es tal vez una crianza muy débil y que todo se les da por casi mascado a los hijos. Entonces es un poco más difícil como controlar eso.
Y, ¿y qué pasa con padres y madres que son divorciados o que son solteros y que tú dices que necesitan también esa parte de padres, esa figura de padres? ¿Tú qué recomiendas? Es difícil aconsejar, pero también tenemos muchas familias. La familia no es perfecta, siempre decimos, nuestra religión se llama Soy Más Familia, pero también hay una familia A, una familia B, que es difícil una crianza. Yo tengo amigos que tienen separación y que hacen todo lo posible para que su hijo tenga una figura y me dicen, es que yo soy padre y madre. No, no pueden ser padre y madre, pero tratan como de suplir ciertas circunstancias. No sé si tú qué les puedes recomendar en esos casos. Bueno, con respecto a la primera, nuestra generación quizás es de cristal, como lo planteás. Esos papás también son de cristal, pero en el fondo esos papás son de cristal porque no quieren sufrir ellos. Y no muchas veces porque han sufrido, no es que han tenido una vida muy sufrida, sino que la vida misma exige renunciar a un montón de cosas. Y no estamos dispuestos a renunciar. Queremos pasarla muy bien, o sea, y eso no es la vida, eso no existe, eso es ficticio. Claro, con ese criterio yo empiezo a decir, bueno, entonces la eutanasia no estaría tan mal, esto no estaría tan mal, porque claro, o sea, en cierto modo estoy tratando de buscar el modo de sufrir menos, pero eso no se puede. Lo que hay que encontrar es el sentido a eso. Cuando uno encuentra el sentido a eso, la cosa funciona de otro modo, ¿no? Con respecto al otro de papás separados, divorciados o solteros, en realidad eso es una realidad eh, muy frecuente, muy compleja, multifactorial eh, y quizás es muy difícil de solucionar, ¿no? Fulton Sheen, el obispo norteamericano, decía que cuando el 50% de los norteamericanos les dé lo mismo llamarse, no sé, Mrs. Jones que Mrs. Roberts, era, era el problema del país más grande porque no iba a haber nadie que defendiera su bandera. El gran problema que tenemos hoy nosotros es que si no tenemos una familia que esté sólida, que esté fuerte, nadie va a defender nuestra nación tampoco. Nadie va a defender nada, nada en particular porque no tiene arraigo de nada, no tiene sentido de identidad. Entonces, los padres muchas veces no son culpables de las separaciones, ¿no? Y de los divorcios. Muchas veces no lo son, ¿no? Otras veces sí, pero los niños nunca lo son. Y entonces, los hijos tienen derecho a tener un papá y una mamá. Y me importa muy poco si no te gusta la cara de tu ex. El niño necesita un papá y una mamá. Ahora, ¿qué pasa con un papá que no está porque no sé qué, no sé, se fue? Puede ser. El niño naturalmente busca una figura de papá vicario, solo, ¿sí? Busca una figura de un padrino, de un hermano, de un pariente, de un abuelo que parece papá. Y entonces le pegotea a ese. Y la mamá lo que tiene que hacer es descubrir quién es esa figura de padre vicario y ayudarlo a que tenga una relación más sana con él. ¿Es reemplazable 100% un padre? Quizás no, ¿sí? Pero en muchos casos, a veces esa relación con un papá fue muy compleja. Así todo, según los estudios, un niño que se cría con un padre que es mal padre es mejor a que aquel niño que se cría sin un padre, ¿no? Que el padre lo abandonó. Entonces hay que buscar padres vicarios. Una madre es más difícil que abandone a sus hijos, porque el sentido del hogar es mucho más profundo en la mamá. Pero existen también casos de mamá que abandonan a sus hijos. Entonces tendremos que buscar madres vicarias, pero eso es más fácil, porque es más fácil encontrar, porque la mamá, en cierto modo, ya es mamá desde que nace, ¿sí? En cierto modo, ¿no? Y el papá necesita hacerse papá, necesita entender cómo es la paternidad. Y no se da cuenta que es papá hasta que su hijo nace, en realidad, ¿no? Ujú, Y no logra entenderlo. Entonces necesita un trabajo de su esposa o de la mamá para ayudarlo a que sea efectivamente papá, ¿no? Tiene que aprenderlo. Eh, pero bueno, es el desafío que tenemos en este mundo, ¿no? Nos toca eso. Solución simple no hay, ujú. pero siempre hay esperanza, ¿no? Gracias, José María. Muchas gracias. Creo que nuestra conversación ha sido muy valiosa, muy profunda y sobre todo muy necesaria. Creo que nos has recordado algo bien importante, que es educar hijos para la vida es no educar esos hijos perfectos, sino libres, responsables.
y que han aprendido a amar porque eso es lo que han sentido y han visto en su casa, capaces de amar y de dar lo mejor de sí. O sea, cuando hemos formado verdaderos seres humanos que luego van a servir a la sociedad. Muchísimas gracias, hemos formado su mente, su corazón, su voluntad. Muchísimas gracias por este espacio, gracias por tu tiempo, José María. Ha sido un honor tenerte aquí con nosotros. No, el honor es mío, gracias por la invitación y volveré. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, eso es lo que hemos dicho, lo tenemos comprometido. Y gracias a ustedes, a nuestra audiencia que siempre está con nosotros. Esperamos que esta conversación haya sido una oportunidad para reflexionar, para fortalecer la vida familiar y también recordar que la educación siempre comienza con el amor, con el ejemplo, con esa presencia y con esa compañía. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, en nuestra plataforma. Somos Soy Más Familia. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia.